Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador, soy el que soy. La bondad de Dios Padre, la divinidad y todo lo que Él es, sus pensamientos y todo están fuera, completamente fuera de la comprensión de la mente finita, del tiempo y del espacio. Nos damos cuenta de que si está completamente fuera de todo esto que nosotros estamos pensando y cómo actuamos, y es verdad, o sea, está totalmente fuera, ¿qué sería entonces de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer realmente para poder llegar a entender al menos un poquitico de todo esto? Siempre les he dicho, todo lo que ustedes creen que es, no es. Si ustedes piensan hacer algo de cierta manera, piénsenlo muchísimo, porque a veces no le estamos acertando realmente a eso. Por eso es que es tan importante preverse siempre el contraste comparativo con el mal, no el pecado, por favor. Errar en el blanco sería el mal, no el pecado. El pecado es otra cosa completamente diferente, que es la transgresión deliberada a la voluntad del Padre, decir definitivamente no quiero seguir más estas cosas, renuncio. Eso es pecado y ese tipo de cosas pues ya son un poco serias. Estamos hablando de este tipo de pensamiento malévolo que tiene el ser humano. Y al mirar ese tipo de cosas, de acuerdo a las directrices divinas, todas estas fases de bondad relativa que de alguna manera nosotros experimentamos, así sea de a poquitico cuando estamos unidos con el Espíritu de Dios, debemos mirar todo esto de cómo contrastar con ese mal que hay en esta tierra. Y esto se debe a, ya sabemos, la rebelión de Lucifer, pero es que está dentro de nosotros, está impreso dentro de cada ser humano. El imperfecto discernimiento mortal puede entender, por ejemplo, la perfección de la bondad divina solamente por su contraste, nada más, solamente por eso. A veces sucede, y lo he hecho muchas veces a propósito, por ejemplo, de poner ciertas personas que no están bien con aquellas personas que están bien o que al menos van por buen camino. Y ese tipo de cosas lleva a que la persona se dé cuenta y diga, oh, no puedo, no, yo no quiero ser así, no quiero estar realmente por ese camino. Veo ese tipo de cosas que están muy mal. Claro, la persona que está mal podría ser que esa persona, al ver la otra buena voluntad de la otra persona, pudiera decir, bueno, voy a cambiar, voy a hacerlo, voy a hacer las cosas de verdad. Pero no sucede de esa manera. Bien, entonces solamente por su contraste, por su asociación con la imperfección relativa de las relaciones del tiempo y la materia de los movimientos del espacio, es que nos podemos dar cuenta de todo este tipo de cosas. No hay otra forma, o sea, es decir, aquí en este caso, para podernos dar cuenta de este tipo de cosas es prueba y error. Contraste. Por eso es que el Padre deja crecer el trigo y la cizaña juntos, precisamente para eso, para que nos demos cuenta de ese tipo de cosas. Pero hay muchas personas, por ejemplo, han dicho, bueno, pero pues si sabe tanto, entonces ¿por qué hace ese tipo de cosas? ¿Por qué no para esto? ¿Por qué no deja esto? ¿Por qué tal cosa? Eso es un pensamiento que siempre se produce en la mente de un ser que pues de alguna manera tiene otra idea de lo que es la vida espiritual. A veces es importante que las personas que están mal estén con las que estén bien. Y las que estén bien, lógicamente eso les va a ayudar, vuelvo y digo, para no cometer ese tipo de errores. Y los que están mal, les serviría para poder llegar a ese tipo de cosas. Pero tristemente nos damos cuenta de que la persona es tendiente al mal. Es decir, si por ejemplo hay un grupo que uno diga, bueno, está bien, van bien, y se pone una persona con un problema, toda la gente tira hacia ese problema. ¿Por qué? O sea, no entiendo por qué. No eran personas del todo que estuvieran de verdad dedicadas de verdad a las cosas de Dios. ¿Por qué siempre tendemos al mal? Sencillo, ya nos damos cuenta. Porque esa sangre adánica faltó. Porque esa parte divina que conduce al hombre no es parte de nuestra vida. ¿Qué es lo que es parte de nuestra vida? El chisme, los juicios y todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que me doy cuenta realmente con todas estas cosas. ¿Cómo podemos realmente entrar a ese lugar santísimo, que de eso se trata precisamente todo esto que estamos hablando hoy? Recuerda que todos nacen con una predisposición decidida hacia el mal. Todo el mundo nace con ese tipo de cosas. No hay nada que hacer, todo el mundo. ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo cuando tenemos todo este tipo de cosas, hermanos? Si tú como persona no prestas atención a este tipo de cosas y dejas que tu animal supuestamente elija lo que sí es bueno para sí mismo, es seguro, claro y contundente que vas a elegir el mal. No hay nada que hacer. De una cosa podemos estar seguros, y es que todo ser humano tendrá un corazón corrupto y predispuesto al mal y al pecado. Eso no hay nada que hacer. Y si eso es así,
Entonces, pues claro, pasa todo este tipo de cosas que están pasando hoy día. Una persona, para llegar de verdad a ese nivel bonito, preciso y divino y celestial, tiene que primero cambiar el carácter, ese carácter que trae, para poder entrar de verdad al carácter divino, a ese carácter que no es humano. El carácter de Dios es un carácter superhumano, que no tiene que ver realmente con la humanidad. Es totalmente diferente. Entrar al lugar santísimo significa que nosotros tenemos que entrar libres de todo este tipo de cosas. De lo contrario, no se puede hacer nada. La necedad, la maldad está ligada al corazón del niño desde un principio. Y ustedes fueron niños y ustedes lo llevan en su ser. Nuestros corazones son como la tierra que pisamos. Si la dejamos sola, si no estamos pendientes de ese terreno, seguro quedará mala hierba, no hay nada que hacer. ¿Y qué es lo que ha hecho la humanidad? Pues ha dejado su propio ser solo. ¿Y qué es lo que está produciendo? Mal, eso es lo que está produciendo. Usted todavía no sabe realmente lo que es bueno para su propio ser, para su propia mente, para su propia alma. Usted todavía no sabe qué es lo que es bueno para eso. Si supiera, en este mismo momento diría: Señor, quiero hacer este tipo de cosas de la manera correcta, la quiero hacer como tú realmente nos propones. No como yo quiero, sino como tú lo propones. Porque es que hay muchas personas que leen, por ejemplo, un libro o algo, o hacen cualquier tipo de cosas y piensan que ya lo tienen todo, y resulta que no. La vida nos estruja realmente para saber qué es lo que hay en nosotros, y cada vez que suceden ciertas cosas, entonces de una vez decimos: no, pero yo no voy a aguantarme eso, no estoy de acuerdo. Ustedes no saben todavía lo que es bueno para su mente y su alma. Cada ser humano debería hacer la escuela de aprender el carácter de Dios. La gente piensa que es que la vida espiritual es solamente escuchar conferencias. Ojo, hermanos, claro, escuchar conferencias es muy importante, demasiadamente importante, porque aquí es donde yo te muestro cuál es el carácter de Dios. Pero si tú, como persona, no estás de acuerdo con lo que lees, les digo: lean tal cosa, lean, analicen, pero si no lo aceptan, pues no vas a aprender el carácter de Dios. Después de aprender el carácter de Dios viene algo muy importante, y es la fe. Escuchen bien, después del carácter de Dios viene la fe. Por eso les he dicho que la fe no es creer en algo. Una persona puede tener fe en ir a hacer el mal. Dice: yo tengo fe que hoy no nos va a pasar nada, la policía no nos va a coger, no nos va a pasar nada y vamos a hacer el robo correctamente. Eso es tener fe, supuestamente. Esa fe no es la fe de Dios. Esa es una creencia que se tiene, un positivismo que se mete la gente. Pero para que tú realmente llegues a tener la fe verdadera, primero tienes que aprender el carácter de Dios. Después de aprender el carácter de Dios, que precisamente para eso son estas conferencias, para que ustedes aprendan el carácter de Dios, entonces ahora sí pueden llegar a tener fe. Pero porque tienen el carácter de Dios, ahí es cuando empiezan las cosas lindas, porque tienen la fe, porque han aprendido el carácter de Dios, y después de eso viene la fe confianza, que es algo más lindo todavía. La fe confianza es la que tiene un bebé con sus padres. Esa es una fe confianza, una fe que no cuestiona. Y por eso dijo Jesús: si llegan a ser como niños otra vez, entrarán al reino de los cielos. Reciban realmente el carácter de Dios, y les aseguro que después vendrá la fe de una forma verdadera y concreta. El carácter de Dios es infinitamente superhumano. Por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse. ¿Qué significa personalizarse? Pues que yo lo llevo a mi personalidad y lo hago parte mía. Personalizo el carácter de Dios en mi ser. Pero me dice que es superhumano, o sea, quiere decir que no es humano. Por eso les digo, todo pensamiento que ustedes tengan de que esto es así, piénsenlo dos veces, porque seguramente lo que usted cree que no es, eso es realmente, como lo hace Él en los hijos divinos, antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe. Escuchen, el carácter de Dios no se puede comprender por la fe, hermanos. Claro, se puede comprender mucho más adelante, pero mire que este tipo de cosas toca hacerlo antes de que pueda ser comprendida siquiera por la fe. Tiene que llevarse ese carácter de Dios en nuestras vidas, y precisamente eso es lo que estoy haciendo. Antes de que llegue esa fe a ustedes, yo les estoy tratando de mostrar el carácter de Dios, el cual hemos tenido muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque yo entiendo. Yo no estoy llamando a personas súper espirituales. Ustedes son personas que apenas están empezando a entender este tipo de cosas, por lo cual es normal que ese tipo de cosas pase. Pero sí quiero que ustedes como personitas sean conscientes de verdad
del problema que llevan dentro. Y ayúdenme más bien para que ustedes puedan llegar a ese tipo de cosas lindas. Mira, que a mí no me hace crecer que ustedes crezcan, hermanos. El papá no se pone su cuerpo bonito y gordito porque el niño coma. Es que es para el niño, oye. El padre de familia no va a sentir nada en su organismo porque el niño se coma o no se coma la comida, ¿verdad? Pero se siente una satisfacción muy grande cuando ese niño es obediente y hace las cosas de una manera bonita. Por eso dijo Jesús que tenían que volver a ser como niños. Y cuando se es como niños, se puede entrar a ese lugar santísimo, donde hay un carácter que es superhumano. No es normal, es un carácter superhumano. Pero tenemos que aprenderlo por medio de estas conferencias, por medio de nuestros maestros, escuchar. Claro, nos va a parecer asquerosamente feo y horrible, pero tenemos que aprender a escuchar y decir, oye, de verdad yo vengo con un problema complicado desde la casa. ¿Se han dado cuenta por qué la gente juzga tanto a los demás? Vuelvo y digo, eso es precisamente lo que aquellos seres divinos quieren decir, de que cuando tú miras el mal en los demás, ya lo tienes dentro, porque tú no puedes ver algo que no está en ti. Eso es lo que quiere decir nuestro Padre Creador, que antes de mirar la pajita del ojo del hermano, miren primero la viga que llevan dentro. Pero no, claro, todo el mundo sabe, es más, sabe más que el maestro. El maestro no vale nada, el maestro ni siquiera sabe. El maestro es un pobre que no sabe nada. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo? El lugar santísimo es esa santidad de Dios, esa santidad divina, esa santidad que Cristo lo logró, porque tenía un ADN diferente. Ese es ese lugar santísimo. Dios es infinitamente superhumano. Por lo tanto, dicha naturaleza de divinidad debe personalizarse. ¿En quién? En nosotros. ¿Cómo lo hace? En los hijos divinos. Antes de que pueda ser comprendida, siquiera por la fe, en la mente finita del hombre. Claro, Dios Padre se entristece por todo este tipo de cosas. No crean, yo siento mucha tristeza con ustedes. Todos los padres sentimos tristeza porque nuestros hijos no hacen las cosas como de verdad se quisiera. Yo quiero que hagan las cosas de acuerdo a lo que Dios Padre propone. Y eso es lo que precisamente estoy haciendo con ustedes. Aunque el Padre nunca comete errores, porque eso es así, la primera fuente y centro nunca comete errores, la gente sí tilda de que Dios Padre comete errores, porque si no cometiera errores, entonces diría, Señor, te pido para que haga tal y tal cosa. Señor, ¿por qué tal cosa? Entonces sí le está diciendo que está cometiendo errores. Y la primera fuente y centro de todas las cosas no comete errores. Pero me he dado cuenta muchas personas que le dicen a Dios mismo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, Señor? Si yo soy una buena persona. Así lo han dicho. Y ese es el tipo de oración. Dios Padre no comete errores, ni tampoco abriga arrepentimientos en su corazón, ni tampoco experimenta dolor o lo que sea. No pasa ese tipo de cosas. Pero como Padre, dentro de su ser, de verdad Él se acongoja cuando sus hijos no consiguen alcanzar los niveles espirituales que son capaces de lograr, pero no son capaces de hacerlo. Eso da mucha tristeza realmente. Y yo lo sé, que si ustedes de verdad entendieran este tipo de cosas que les estoy diciendo y dijeran, carajo, yo también tengo el mismo problema porque a mí me criaron mis padres de esa manera, es más, ni siquiera a mis padres les gustan las cosas de Dios, tengo que tener un problema complicado, oiga. Miren este hombre, o sea, darle tanto problema a este hijo de Dios, oiga, que se dedica a nuestras vidas a sacarlos, pero nosotros no queremos hacerlo, somos caprichosos. Deberían de ponerse a pensar de verdad en ese tipo de cosas, oye. Porque si ustedes entienden esto, entenderán qué significa entrar a ese lugar santísimo. ¿Cómo lo hizo el Padre Creador? Es que entrar al lugar santísimo no es entrar a un sitio como tal, sino entrar a ese lugar santísimo que ya les decía, esa citadela, ese ser, ese Él, ese Espíritu de Dios, esa parte divina. Pero que primero tenemos que aprender el carácter de Él, antes de que llegue la fe. Dios Padre puso todo para que ustedes pudieran lograr todo ese tipo de cosas, para que su desarrollo espiritual fuera completo. Pero la humanidad no ha aceptado. Claro, Dios Padre siente tristeza porque dice, bueno, pero tienen todo, pero no lo hacen. El lugar íntimo de Dios se conoce como ese lugar santísimo. Y fue precisamente, vuelvo y digo, donde entró nuestro Padre Creador. Como hijo de hombre entró a ese lugar santísimo. Escuchamos, por ejemplo, que Jesús ofreció su vida como rescate por la humanidad. Eso es lo que dicen los religiosos. Bueno, está bien. Vamos a mirarlo de la forma positiva. Cuando escuchamos esa palabra de que Jesús ofreció su vida como rescate por la humanidad, eso nos parece que Él solo lo puede hacer y que nadie más lo puede hacer.
Les digo de verdad, hermanos, que ese pensamiento no es correcto. Yo puedo hacerlo. Cada uno de ustedes puede hacerlo. Ofrecer su vida como rescate por la humanidad. Pero ojo con eso, porque el Padre dice algo muy bonito también. Antes de llevar a otros a la luz, pues primero tienes que ser luz. Porque si un ciego lleva a otro ciego, pues los dos van a caer al mismo hueco. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque el ciego confía de que ese otro lo va a llevar. Y el otro ciego seguramente también confiará en el otro ciego. Y pues están perdidos porque no es así. Necesitamos ser luz antes de llevar a otros a la luz. Pero sí podemos realmente ofrecer nuestra vida en rescate por la humanidad. Yo, vuelvo y digo, he ofrecido mi vida por el rescate de cada uno de ustedes. Y eso es lo que estoy haciendo. La he ofrecido por rescate a ustedes de la oscuridad. Lo mismo que hizo Jesús de alguna manera. Y vuelvo y digo, ustedes también lo pueden hacer. Y la idea es que cada uno pueda ofrecer su vida en rescate de todos. Simplemente lo he hecho, no porque ustedes me hayan obligado, sino porque he querido. No porque tuve de pronto una enseñanza cristiana. Hay personas que me conocen desde pequeñito y me conocen que no tuve una enseñanza cristiana. Que no vengo de una iglesia, que no vengo de nada. Jesús lo hizo y por eso entró a ese lugar santísimo. Marcó a la humanidad un nuevo camino. Nos permitió la posibilidad de entrar al lugar santísimo por medio de su ADN y su espíritu de la verdad. Ahí tenemos todo. No quiere decir que si una persona, por ejemplo, es invitada a eso, ya está dentro de eso. Yo ofrezco mi vida por ti, pero eso no quiere decir que tú seas divino. Tú verás, si quieres aceptar los consejos y todo este tipo de cosas que no son parecidos a los de ustedes, claro, y por eso es que choca tanto. Entonces no quiere decir eso, que si Jesús hizo eso con la humanidad, entonces ya todos están dentro. Una cosa es que el Padre Creador abra ese lugar santísimo y otra cosa es que tú quieras entrar por él y llegar de verdad a ese lugar santísimo. Y no se logra en ningún momento entrar a ese lugar santísimo solamente porque yo quiero. No, es que ahí entra otra cosa diferente. Lo mismo pasa con esto, hermanos. El gobierno de Dios realmente es la conciencia de Dios Padre dentro de la persona. Y para eso tiene uno que soltar todo ego. Pero si yo, por ejemplo, estoy en el gobierno de Dios porque quiero algo o necesito algo, pues entonces no soy gobierno de Dios. Gobierno de Dios es la conciencia de Dios dentro del hombre. Y algún día esta tierra realmente será el gobierno de Dios. Pero para eso tenemos que dejar el ego, de lo contrario no va a funcionar. Soltar todo, soltarnos del martillo, de lo contrario no va a funcionar para nada. Claro. La persona puede decir, sí, yo soy, yo estoy, yo estuve. No, es que no es eso. Hay otras cosas de verdad muy grandes. El lugar está abierto, las puertas están abiertas, pero necesitamos recorrer ese camino. El camino al gobierno de Dios está abierto, pero necesitamos recorrer. Puede que nos digan, estamos dentro, pero otra cosa es estar dentro y otra cosa es caminar por él. Así que, hermanos, dice allí en Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el ADN de Cristo Jesús. Ya lo tenemos, pero otra cosa es que nosotros queramos. Todos los seres divinos, escuchen, dan oportunidad para que puedan salir de la oscuridad, incluso dejando el mal seguir su curso. Todo ser espiritual te da la oportunidad a ti de seguir en las cosas de Dios, incluso dejando el mal seguir su curso en tu propio ser. Tú puedes ser una persona con muchos problemas, y sin embargo Dios Padre te abre las puertas, pero el problema es que como tú no puedes entrar allá, hay un filtro que no deja entrar de ahí para allá si tú tienes un problema como esos. Que si tú eres tendiente al mal, bueno, pues no hay nada que hacer. Otro problema un tanto difícil de explicar donde ha ocurrido esta rebelión, pertenece a las razones que permitieron que Lucifer y Satanás y los príncipes caídos hicieran el mal por tanto tiempo antes de que se les arrestase, antes de que se les internara y que se les juzgara. ¿Por qué Dios Padre hace ese tipo de cosas? Porque tú tienes que tener una oportunidad para algo. Tú tienes que tener una esperanza para algo. Porque tú tienes que demostrar realmente si lo que tú estás haciendo es correcto o no es correcto. ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Porque nuestro Padre Creador es un Padre, ¿verdad? Y ese carácter de ese Padre que es Cristo Jesús está impreso en mi persona, está impreso en cada uno de nosotros. Cada persona que cría a sus hijos, ustedes saben claramente de que son muy condescendientes con sus hijos. Y ustedes pueden comprender realmente por qué se demoró tanto ese juicio para estas personalidades rebeldes. Se les dio la oportunidad de que siguieran adelante su curso. Y muestra claramente, incluso pone la historia también del hijo pródigo. El hijo pródigo narra precisamente eso. Un hijo que cometió muchísimos errores. Dame mi parte, yo me voy, yo hago lo mío. Y después cuando se acabó todo volvió.
Pero ¿realmente estamos buscando a Dios? ¿Estamos haciendo realmente ese tipo de cosas? Es bien importante que cada persona tenga una oportunidad, ¿verdad? Para que ese hijo descarriado un día pueda llegar a arrepentirse y decir, sí, fallé. ¿No se dieron cuenta, por ejemplo, en el problema de Eva? Accedió a participar en la práctica del bien y del mal. ¿Y qué significa ese tipo de cosas? La práctica del bien y del mal. Escuchen muy bien esto. Pues es lo mismo que se está viviendo y lo mismo que todos ustedes están viviendo. Un día están bien, otro día están mal. Un día hacen una cosa bien, otro día hacen la cosa mal. Un día saben claramente por una conferencia que se les da, que saben que es correcto lo que se está diciendo y que hay que hacerlo de esa manera, pero seguimos con lo otro. Eso es practicar el bien y el mal. El bien es claro que la ejecución del designio divino, punto, eso es el bien. Escuchamos las cosas de Dios, el carácter de Dios y lo aplico, así me duele en el alma, pero lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque es que en mi vida yo estoy luchando contra un animal. Todos se creen santos, es más, se creen más santos que su maestro. Ese es el problema, pero no se dan cuenta la procedencia, no se dan cuenta de que fueron niños y cuando niños nacieron con esas tendencias malignas. Vuelvo y digo, el bien es la ejecución del designio divino automáticamente, así de sencillo. Mientras que el mal es una transgresión deliberada, lógicamente, de la voluntad divina. El mal, eso sería también el pecado, ¿no? Una transgresión deliberada de la voluntad divina, eso sería pecado. Pero el mal, la mala adaptación de los designios, de estos designios divinos que estamos viendo, a como deberían de hacerse. Es la mala adaptación, cogerlos y torcerlos y hacerlos a mi manera. No, pues yo escuché esto, listo, perfecto, ¿sí ve? Ahí está diciendo esto. Yo debo actuar de tal manera, pero siempre en forma contraria. Y todo este tipo de cosas, cuando se actúa de esa manera, estos ajustes del mal que no tienen sentido, de esas técnicas divinas que deberían de hacerse, pero se hace de otra manera, pues es lo que resulta precisamente en la discordia universal, en la discordia de la vida espiritual, en la discordia de lo que tiene que ver con la divinidad. Eso es mal. Entonces, la combinación del bien y del mal es precisamente eso. Combinar esas dos cosas. Acuérdense que Dios Padre dice algo muy bonito. Dios exige fidelidad total o nada, dice Él. Pero ¿qué es esa fidelidad? Cada vez que la pareja había tomado el fruto del árbol de la vida, les había advertido el arcángel, custodio, que se abstuvieran de sucumbir a las sugerencias de Caligastia. Es decir, oiga, espérate. Y yo les digo todas las veces en estas conferencias, oiga, absténganse de ese yo, de ese ego, de esas cosas que son malignas, absténganse de eso. Y no solamente yo, eso lo dice Pablo, lo dicen todas estas personalidades grandes en el sentido espiritual. Oiga, cuidado con esto, absténgase, en el sentido de combinar el bien y el mal, cosa que aquí lo hacemos. La gente dice, yo sé que está mal, dice la gente, yo sé que está mal. Si sabe que lo está haciendo mal, pues ¿para qué lo hace? Tengo que tomarme mi tiempo porque es que no. Hermanos, entiendan que yo no los estoy llevando para mi cielo. Yo no los estoy llevando para mí, ni les estoy dando de mi vida. Es para Dios Padre. Dios Padre es su Padre y eso es lo que estoy tratando de hacer. Estoy dando mi vida en rescate de ustedes. Rescate de todo este tipo de cosas. ¿Cómo van a entrar al lugar santísimo cuando quieren combinar el bien y el mal igual que el príncipe de este mundo? Díganme. Por eso, aislar parte de la vida y llamar la religión es desintegrar la vida y distorsionar la religión. Y precisamente por esto, el Dios de adoración exige fidelidad total o nada. ¿Se dan cuenta por qué? Dios exige fidelidad total o nada. Esa palabra dice muchas cosas, hermanos. Muchas cosas. ¿Cómo pueden entrar al lugar santísimo cuando no hay fidelidad verdadera? Cuando todo el tiempo se está mezclando el bien y el mal en sus propias vidas, diciendo, sí, yo sé que eso está mal, yo lo sé. O sea que es peor todavía, porque si yo sé que está mal y lo hago, entonces es un grave problema. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de esta conferencia. Espero que todo este tipo de cosas te puedan ayudar en tu vida para tener claro qué es ese lugar santísimo, ese lugar divino de lo cual habla la Biblia. Hermanos, muchísimas gracias. Los bendigo realmente desde lo más profundo de mi ser en unión con mi Padre Creador. Que la bendición de nuestro Padre Creador siempre esté sobre ustedes. Realmente ese es el deseo de mi ser, de mi corazón. Y sé que de todos los miembros de la Fundación Gobierno de Dios,
para ustedes que en este momento están viendo este video. Muchísimas gracias. Un abrazo para cada uno de ustedes. Porque